Yo le agradezco muchísimo a mi querido Josué Becerra que nos tome esta tarde la llamada. ¿Cómo estás, Josué? ¿Qué tal, Soledad? Qué gusto saludarte. Igualmente me da gusto saludarte también a ti. Oye, que bueno, pues vamos a hablar del caso de Devani, por supuesto, tenemos la información general, sí, y una cosa es cómo la vivimos, estoy segura, fuera de Monterrey, y otra cómo se vive ahí, Josué, pero antes de entrar al tema y antes de que se me pase, vi la caricatura. ¿Cómo está el tema del agua? Hemos visto muchos reportajes, sigue siendo crítico. Tú como gente que conoce también a fondo Sonora y que sabes que tenemos pues una condición difícil en cuanto a suministro del agua y que tienes que lidiar con esa circunstancia en Monterrey, ¿qué nos dirías, Josué? Fíjate que bien lo dice Soledad, me tocó vivirlo en Hermosillo por mucho tiempo, tú lo recordarás también, esos llamados tandeos, esos horarios establecidos en los que te daban nada más agua cierta cantidad de horas y en los que tenía que uno que administrar. Bueno, algo está pasando aquí también en los que lamentablemente nos dan unas cuantas horas de agua y pues no en todas las colonias lo están haciendo. Aquí en la casa, tu casa, afortunadamente han Gracias. cumplido con los horarios, pero hay otras colonias en las cuales lamentablemente no ha sido así, entonces tienen que hacer eso de las pipas y la verdad las presas tan secas, no hay de dónde, se está estableciendo una forma de redistribución del agua a través de la donación de los pozos que también tienen concesionados muchas empresas, de ciertos otros lados, arroyos, otras tuberías, pozos someros y pozos profundos que están estableciendo, pero bueno, eso lamentablemente también ha traído pues una guerra interna en el estado para saber de dónde vamos a traer agua mientras nos cae la lluvia, que es la única esperanza que tenemos y no se ven pronósticos pues muy esperanzadores. Complejo, complejo. Bueno, te Sí, decía, vamos a entrar mucho. al... Sí, sí, la verdad. Y ahora sí que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, diríamos aquí en Sonora, ¿no? Uh Ojalá -huh. que lo tengamos en cuenta, que no lo perdamos de vista. Vamos ahora al tema de Devani, que como te decía, pues se vive, es un tema muy mediático, pues, se vive así de forma, de una manera a nivel república, pero particularmente en Monterrey. ¿Cómo lo están viviendo ante estos resultados de ayer? ¿Qué es lo que se comenta? ¿Cuál es el ambiente? Platícanos. Fíjate que bien lo decías, hay la expectativa de la justicia por el caso de Devani, no solamente a nivel local, sino a nivel nacional. Aquí la agenda quizás ha sido opacada por lo que ya decías también del agua, pero sí el interés ha sido permanente por saber exactamente la verdad. Y aquí ha habido tres versiones diferentes en las que ayer que conocimos la última todavía despierta más dudas. Es decir, cada una ha opacado de alguna forma esas verdades que las autoridades han determinado por cuestiones científicas e investigación. Primero recordemos los errores que la misma Fiscalía General del Estado pues determinó en un principio cuando no encontró el cuerpo en un lugar que ya había sido buscado, que era un motel cercano al lugar de la última vez que fue vista Devani. Y con esto, bueno, ya sabíamos primero la versión de que había sido por un golpe contuso, después salió otra versión de una autopsia que fue pedida por la familia con peritos particulares, por así mencionar, o diferentes a la fiscalía, y decía que eran golpes contusos, es decir, que fueron varios golpes. Aún así se abría esta línea de investigación de feminicidio. Y la última, que es la de ayer, en la cual pues se contrasta también con todo esto, es decir, que fue por asfixia y que no fue por sumersión, es decir, no se ahogó, como se había mencionado también en un principio que pudiera ser, sino que fue simplemente que pues fue una asfixión en la cual también se determina que falleció 3 días antes o 3 a 5 días antes de cuando fue encontrado el cuerpo, recordando que fue encontrado 13 días después de su desaparición. Con esto, ¿a qué vamos, Soledad? Que bueno, también, por cierto, otro dato importante, que no hubo violencia sexual, y era algo que en la primera autopsia, la misma familia de Devani, el señor Pablo Escobar, pues decía que sí había sido víctima de un delito sexual y en el cual él tenía datos y que pedía a la fiscalía que se investigara por responsables. A todo esto ayer los datos que se dieron despertó más dudas, Sí. despertó la incertidumbre por saber quién y cómo es que participaron o participó en la muerte
de Devani Escobar. Y aún así, pues lo único que dio certidumbre a la familia es que efectivamente se trata de un feminicidio, es lo que también ahora la Fiscalía no ha querido responder. Hablando de la Fiscalía Estatal, buscamos el día de ayer, desde ayer que se dio a conocer esto, a la misma fiscal, Griselda Núñez, al fiscal general del Estado también, a Gustavo Adolfo Guerrero, y tampoco han querido dar ninguna versión. Nos quedamos con los datos que se dieron a la rueda de prensa el día de ayer aquí en un hotel del centro de Monterrey, y ante esto, la única reacción que se ha dado es del padre, que dice y afirma que efectivamente, que la Fiscalía, primero que nada, dice, resuelva, pero ya no confía en la estatal. Pidió la cabeza del fiscal y de los involucrados por los errores causados, pero dice que tienen que dar con los responsables o el responsable de la muerte de su hija Devani. Y como te decía, pues la agenda a veces la opaca, ¿no? La necesidad del agua, porque ni el gobernador ha dado declaración en torno a esto. Ahorita está más concentrado por el tema del agua que por otra cuestión, incluso en este, que es pues algo que ha llamado muchísimo la atención, como ya lo decías, a nivel nacional. Y bueno, finalmente nos quedamos todavía con la duda, ¿quién mató a Devani? ¿Y dónde estuvo todo ese tiempo? Sí, totalmente, porque hablar de que fue pues los días contados, es decir, la matemática que dice el señor Escobar, Mario Escobar, perdón, me equivoqué el nombre del padre, el señor Mario Escobar decía que cómo es posible que 5 días antes de que fue encontrado su cuerpo, pues haya sido la muerte de ella. ¿Qué pasó con esos días anteriores? Es una semana. Entonces dicen, algo sucedió del momento de la desaparición al momento en que fue encontrada sin vida. Todos son suposiciones a partir de eso. Ayer no permitieron preguntas ni respuestas porque había muchas dudas, como te decía, y que de esta manera, pues ahora sí, la línea que está marcando la misma opinión pública o la familia es que alguien participó o algunas personas participaron en la muerte de Devani. Y hasta el momento, déjame decirte que con todas las diligencias que han obtenido, las investigaciones, las entrevistas, fueron más de 300 entrevistas a personas allegadas, pues no se ha detenido a nadie, es decir, no hay ningún imputado, no hay ninguna persona detenida. Sospechosos ni siquiera se han mencionado tampoco. Y ahora, importante que todavía falta unos datos de la misma investigación que apoyó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a través de la petición de la familia y del apoyo del gobierno federal de un examen de toxicología que precisamente se lleva a cabo por la Universidad de Londres, que va, dicen, los próximos días a determinarse, pero es algo que incluso la misma familia dice, eso que tiene nada que ver. A ellos no les importa si estaba bajo algún influjo de droga o alcohol, sino quién, por qué la mató y la desapareció de esa manera. Claro. A ver, Josué, y ahora ya nos vamos a la parte probablemente más fría o más grilla, el tema del agua, el tema de Devani, ¿qué tanto están opacando el brillo de la estrella de Samuel García y del propio Luis Donaldo Colosio? Sí, totalmente. Tú sabes que todo esto en la agenda mediática y política siempre hay quien saque pues leña, ¿no? Por así mencionarlo, y hay que decirlo así. En ese análisis, de alguna manera te lo puedo decir personalmente, pues sí se nota que esto en la opinión pública ha opacado completamente los bonos que pudiera haber tenido en las últimas semanas el gobernador y el mismo alcalde. El alcalde se ha dado a la tarea de estar muy apagado mediáticamente, no ha estado a reflectores de nada más que de sus propias obras o proyectos, pero ningún tema de estos le ha entrado. El agua es el único al cual de repente anunció por ahí unos apoyos de pipas, pero de en cuenta el gobernador Samuel García es el que ha sido más golpeado por esto. Incluso al momento, te decía que de este caso de Devani, no ha querido dar ninguna reacción por lo mismo, porque sabe que pues pudiera ser pues también una piñata, por así mencionar, mediática que le pueda afectar. Entonces, en ese aspecto hay mucha suspicacia en el tema político, que si quién está aprovechando más, y sabemos que quien lo haga o quien levante la voz como partido, como pues diputados o representantes populares, pues van a verse mal, ¿no? Por tratarse de una tragedia como esta. Al final de cuentas, el tema está permanente, pero no han querido levantarla por lo mismo, porque saben que es un doble filo. Y esto tú sabes que primero
corre el riesgo de verse más lesionado que ganar votos en este tema. Pues como siempre te agradezco muchísimo tu disposición, querido Josué. Me da mucho gusto verte, escucharte y con mucha confianza de que estés en este espacio por tu profesionalismo. Gracias, Josué, te lo aprecio mucho, lo sabes bien. Gracias, Soledad, igualmente para mí, y ya sabes que estoy a tus órdenes siempre. Igualmente, gracias.